Ubicada en el corazón del Cáucaso del Norte, Chechenia es una república federada de la Federación de Rusia, que sigue siendo en gran medida desconocida a pesar de su importancia estratégica y su historia tumultuosa. Limitada por Georgia al sur y otras repúblicas caucásicas al este y al oeste, esta región, a la vez montañosa y rica en recursos naturales, se distingue por su papel geopolítico crucial. Hoy en día representa un punto neurálgico para Moscú, tanto en plano militar como en económico. Entonces, ¿por qué esta república merece más reconocimiento? ¿Y por qué es un elemento importante de la política internacional rusa? Pues bien, eso es lo que vamos a proponerte descubrir en este video. A lo largo de los siglos, Chechenia ha sido escenario de invasiones sucesivas, principalmente debido a su posición estratégica entre Europa y Asia. Ha estado bajo la influencia de potencias como el Imperio Persa, los mongoles y más tarde el Imperio Otomano. A partir del siglo XVI, la Rusia zarista comienza a ejercer una presión creciente sobre la región, buscando asegurar sus fronteras del sur frente a las rivales regionales. Los chechenos, ferozmente apegados a su independencia, a menudo resistieron con armas. En el siglo XX, el evento más importante fue la integración de Chechenia y la Unión Soviética, que tuvo lugar en un contexto de represión y de cambios drásticos. Después de la revolución de bolchevique de 1917, la región fue incorporada a la República Socialista Soviética Autónoma de Chechenia-Ingushetia en 1934. Sin embargo, esta integración se llevó a cabo a costa de un control centralizado estricto y de la supresión de las tradiciones locales. La República Socialista Soviética Autónoma de Chechenia-Ingushetia era una división administrativa de la Unión Soviética, formada parte de la República Socialista Federativa Soviética de Rusia, la más grande de las repúblicas de la URSS. Esta entidad nació de la fusión de dos regiones distintas, Chechenia e Ingushetia, que desde 1922 tenían el estatus de Oblast Autónomo. Un óblast autónomo es una subdivisión administrativa creada para ciertas nacionalidades, con el fin de otorgarles un cierto grado de autonomía. Así, al fusionar estos dos territorios, Moscú buscaba racionalizar su administración en el Cáucaso del Norte, y al mismo tiempo que reconocía formalmente las especificidades culturales y étnicas de sus poblaciones. Cabe señalar que estos dos pueblos caucásicos musulmanes comparten tradiciones cercanas pero distintas. Además, Chechenia posee su propio idioma. La religión también juega un papel fundamental, con el Islam sunita como fe predominante. Este territorio alberga minorías, entre ellas rusos y osetios. Oficialmente dotada de un estatus autónomo, en realidad tenía una poca margen de maniobra, ya que las decisiones importantes se tomaban en Moscú dentro del marco de la estricta centralización de la Unión Soviética. Así, en la década de 1930, la región fue marcada, como en otras partes de la URSS, por las políticas soviéticas de colectivización forzada y represión política orquestadas por Stalin. Estas medidas tuvieron consecuencias desastrosas en las poblaciones locales, exacerbando las tensiones y la desconfianza hacia el poder central. Estas tensiones alcanzaron su punto culminante en 1944, cuando bajo la acusación de colaboración con la Alemania nazi durante la Segunda Guerra Mundial, Stalin ordenó la deportación masiva de chechenios e ingushetios hacia Asia Central. Estas poblaciones fueron desarraigadas y la RSSA de Chechenia-Ingushetia fue entonces disuelta, su territorio redistribuido y reorganizado. Después de la muerte de Stalin en 1953, la RSSA de Chechenia-Ingushetia fue restablecida en 1957 y las poblaciones deportadas fueron autorizadas a regresar a sus tierras. Con el colapso de la Unión Soviética en 1991, Chechenia declaró su independencia bajo la dirección de Zdokhvar Dudayev, un exgeneral soviético. Esta proclamación fue inmediatamente rechazada por Moscú, desencadenando una serie de conflictos armados que marcarían profundamente la región. De 1994 a 1996 tuvo lugar la Primera Guerra de Chechenia. Fue un enfrentamiento entre las fuerzas rusas y los independentistas chechenos.
Los acuerdos de Yassaviurt fueron firmados el 31 de agosto de 1996 y marcaron el final de la Primera Guerra de Chechenia. Establecieron un alto el fuego oficial entre las fuerzas rusas y los independistas chechenos, poniendo fin a las hostilidades. Un elemento clave de los acuerdos fue la retirada de las tropas rusas de Chechenia en un plazo de 4 meses, lo que significaba un desenganche militar importante por parte de Rusia. Además de la retirada de las tropas, los acuerdos estipulaban la desmilitarización de Grozny, la capital chechena, donde se creó un cuartel general común para prevenir saqueos y mantener el orden. La cuestión del estatus legal de Chechenia se pospuso hasta el 31 de diciembre de 2001, dejando incertidumbre sobre el futuro político de la región. Estos acuerdos apaciguaron temporalmente las tensiones, aunque la situación en Chechenia continuó evolucionando de manera compleja posteriormente. Así, la Segunda Guerra de Chechenia comenzó en 1999, bajo la presidencia de Vladimir Putin. Permitió a Rusia restablecer su control sobre la región gracias a una campaña militar intensa y a una fuerte política de represión. En la década del año del 2000, se estableció un acuerdo de paz, y Moscú apostó por Ramzan Kadyrov, hijo de un antiguo líder rebelde prorruso, para dirigir la región. Bajo su administración, Chechenia experimentó una aparente estabilización, aunque eso fue acompañado de un régimen autoritario, violaciones de los derechos humanos y una dependencia total de Moscú. En el año de 2003, el Consejo de Europa calificó de catastrófica la situación de los derechos humanos en Chechenia, culpando a todos los actores del conflicto. Chechenia, a pesar de su historia tumultuosa, posee ventajas económicas considerables, principalmente gracias a sus recursos naturales y a las inversiones federales rusas. Hoy en día, la región intenta reconstruirse y diversificar su economía. Veamos esto más de cerca. Rica en recursos naturales, el país es una región estratégica para Rusia. El petróleo es la columna vertebral económica del país. De hecho, Chechenia es históricamente conocida por sus yacimientos de petróleo, que constituyen uno de los principales recursos naturales de la región. Los yacimientos más importantes se encuentran alrededor de Grozny, la capital. La explotación petrolera comenzó a finales del siglo XIX, convirtiendo a Grozny en un importante centro industrial durante la era soviética. Los yacimientos chechenos no son tan vastos como los de otras regiones rusas, como Siberia o el Cáucaso del Norte en su conjunto, pero siguen siendo estratégicos. Así, la región dispone de varios campos petroleros. Además, estos campos petroleros chechenos son relativamente envejecidos, pero siguen produciendo. Además, Grozny albergaba anteriormente algunas de las refinerías más importantes de la Unión Soviética. Estas infraestructuras fueron parcialmente destruidas durante las guerras, pero algunas han sido restauradas para sostener la economía regional. Lo mismo ocurre con la producción de petróleo, que ha disminuido considerablemente debido a los daños causados por las fuerzas chechenas en los años de 1990 y 2000. Pero se han emprendido esfuerzos de reconstrucción bajo el régimen de Kadyrov. Hoy en día, el sector petrolero está bajo el control de campañas afiliadas al gobierno local y a Moscú. Además del petróleo, Chechenia dispone de reservas de gas natural. Aunque estas reservas son menos importantes que las de otras regiones rusas, contribuyen al abastecimiento energético local y en menor medida a las exportaciones. Sin embargo, la explotación sigue siendo limitada. También hay recursos mineros, se encuentran en particular carbón y mármol. Tampoco hay que olvidar que Chechenia dispone de tierras agrícolas fértiles, principalmente en sus llanuras. Estas tierras se utilizan para la agricultura y la ganadería, que juegan un papel clave en la economía local. También hay que señalar que, tras los conflictos de los años de 1990 y 2000, Chechenia emprendió un vasto proceso de reconstrucción, financiando en gran medida por subvenciones federales rusas. Estas inversiones masivas han permitido reconstruir infraestructuras esenciales, en particular carreteras, escuelas, hospitales y edificios administrativos. El gobierno checheno, bajo la dirección de Ramzan Kadyrov, en el poder desde 2007, también ha lanzado proyectos de desarrollo para modernizar la región. Se han tomado iniciativas para revitalizar el sector industrial, promover el emprendimiento local
y atraer inversiones extranjeras. Grozny, la capital, se ha transformado en una capacidad moderna con rascacielos, centros comerciales e infraestructuras de transporte mejoradas, simbolizando la voluntad de la región de, a pesar de página, a los conflictos pasados. Sin embargo, esta reconstrucción depende en gran medida de la ayuda financiera de Moscú, lo que hace que la economía chechena sea dependiente de las subvenciones federales. Esta situación plantea interrogantes sobre la sostenibilidad a largo plazo del crecimiento económico de la región. Hoy en día, Chechenia es una república constituyente de la Federación de Rusia. Esto significa que tiene un cierto grado de autonomía política, cultural y administrativa. Posee su propia constitución y legislación. También tiene su propio jefe de Estado y su propio parlamento, lo que permite un gobierno local distinto. Además, está representada a nivel federal en Moscú y participa en la toma de decisiones dentro del gobierno ruso. Además del ruso, las repúblicas pueden tener su propio idioma oficial, reflejando su composición étnica y cultural. Chechenia no es la única que tiene este estatus. También lo tienen Tartaristán y Buriatia, por ejemplo. Hoy en día, Ramzan Kadyrov está en el poder. Su padre, Ahmad, era un gran muftí en los años de 1990 y había apoyado la rebelión independentista del gobierno de la República de Chechenia, Ichkeria, contra los rusos durante la Primera Guerra de Chechenia, pero no cambió de bando y declaró lealtad a Rusia durante la Segunda Guerra. Nombrado en el año 2000 jefe de la Administración Provisional de la República de Ahmad Kadyrov, se convirtió en el año de 2003 el presidente de Chechenia. Ramzan Kadyrov, su hijo, nacido el 5 de octubre de 1976 en Sentoroy, es una figura controvertida en la escena política internacional. Después de haber sucedido a su padre, que fue asesinado, heredó un sistema autoritario. Entre la toma del poder del padre al hijo, el país está marcado por un periodo de intermedio bastante turbulento, durante el cual un ejército ruso elimina a los principales jefes independentistas y toma el control del territorio. Su ascenso al poder ha sido apoyado por el Kremlin, que ve en él un aliado clave para mantener la estabilidad en esta región inestable. Ha construido su reino sobre una combinación de lealtad hacia Vladimir Putin, representación y represión interna y culto a la personalidad. Bajo su autoridad, Chechenia ha puesto un experimento y ha experimentado una reconstrucción espectacular, con proyectos de infraestructuras ambiciosos y una capital, Grozny, que se ha transformado en una ciudad moderna. Sin embargo, este renacimiento tiene un costo elevado. El régimen de Kadyrov está acusado de graves violaciones a los derechos humanos, incluyendo desapariciones forzadas, torturas y persecuciones dirigidas contra opositores políticos, periodistas y minorías. Ramzan Kadyrov ha cultivado una imagen de líder fuerte, presentándose como un defensor del Islam sunita en una región mayoritariamente musulmana. Su estilo de gobierno mezcla elementos de la cultura chechena tradicional, como el respeto a los clanes, con una adhesión mostrada a las políticas rusas. También se distingue por sus declaraciones provocadas en la escena internacional y su actividad en las redes sociales, donde no duda exhibir su estilo de vida extravagante. Hay que saber que la lealtad de Kadyrov hacia Moscú le ha permitido obtener una autonomía relativa en la gestión de los asuntos locales, pero esto se basa en un equilibrio frágil. A cambio de su apoyo inquebrantable, el Kremlin cierra los ojos ante sus excesos, incluida su creciente influencia más allá de Chechenia. Sus milicias personales, llamadas los Kadyrovtsi, desempeñan un papel no solo en el mantenimiento del orden en Chechenia, sino también en los conflictos en los que Rusia está involucrada, como en Ucrania. Así, el futuro político de Kadyrov, aunque sólidamente anclado por el momento, está intrínsecamente ligado al de Vladimir Putin. Si el Kremlin llegara a cambiar de rumbo, el hombre fuerte de Grozny podría encontrarse vulnerable, cuestionando el equilibrio precario que ha construido a lo largo de los años. La relación entre Ramzan Kadyrov y Moscú es una alianza estratégica compleja, marcada por una interdependencia mutua. Desde su ascenso al poder en 2007, Kadyrov ha sido un aliado clave para el Kremlin, desempeñando un papel central en la estabilización de Chechenia después de las guerras sangrientas de los años de 1990 y 2000. A cambio,
Vladimir Putin le ha concedido un apoyo político, financiero y militar casi sin límites, convirtiendo a Kadyrov en uno de los líderes regionales más poderosos de Rusia. La base de esta relación se apoya en la lealtad absoluta de Kadyrov hacia Putin. Se ha presentado como un ferviente defensor del presidente ruso, describiéndolo como un salvador de Chechenia. Este apoyo incondicional le ha permitido beneficiarse de un estatus único entre los dirigentes regionales rusos, a menudo restringidos por las políticas centralizadoras de Kremlin. Kadyrov tiene una autonomía excepcional en la gestión de los asuntos chechenos. Así, el país ha sido uno de los principales beneficiarios de las subvenciones federales rusas. Cada año, miles de millones de rublos fluyen hacia la región, financiando la reconstrucción de Grozny, infraestructuras modernas y proyectos que refuerzan el culto de la personalidad en torno a Kadyrov. Este apoyo financiero permite a Moscú mantener una estabilidad relativa en Chechenia, un territorio históricamente volátil, como hemos visto en este video. Sin embargo, aunque Kadyrov sea un aliado valioso, también es una figura embarazosa para Moscú. Su estilo, provocador, sus declaraciones polémicas y su presunta implicación en asuntos criminales, como el asesinato del opositor Boris Nemtsov en 2015, generan críticas internacionales. Además, la eliminación de los miembros de clanes chechenos opuestos a los Kadyrov ha irritado a los servicios de seguridad rusos, que se preocupaban por el poder otorgado al jefe de Estado. También se pueden mencionar las ambiciones del poder checheno en Dagestán y sobre todo en Ingushetia, que han sido vistas por Moscú como potencialmente desestabilizadoras para un Cáucaso del norte siempre frágil. Además, Kadyrov ejerce una influencia que va más allá de las fronteras del país, en particular apoyando a combatientes chechenos en conflictos como la guerra en Ucrania. Esta dinámica a veces complica las relaciones de Rusia con otros países y perjudica su imagen en la escena internacional. Así, la alianza entre Moscú y Kadyrov se basa en un equilibrio precario. Si el apoyo de Putin llegara a disminuir, Kadyrov podría encontrarse vulnerable. Algunos analistas consideran que el Kremlin tolera sus excesos mientras siga siendo un actor leal y mantenga la estabilidad en el Cáucaso. Sin embargo, esta lealtad es ante todo pragmática. Si la situación política en Rusia evolucionara, especialmente con un cambio de liderazgo, el destino de Kadyrov podría cambiar rápidamente. También hay que saber que, después del inicio de la guerra ruso-ucraniana, los medios occidentales informaron rápidamente sobre la implicación de voluntarios chechenos, en particular los del batallón Luzok-Bar Dudayev y el batallón Sheikh Mansour, llamado así en honor a un héroe nacional musulmán que enfrentó a los rusos en el Cáucaso en el siglo XVIII. Estos grupos están compuestos por chechenos anti-Kadyrov, que luchan por independencia de su región y contra la dominación rusa. Ven, por lo tanto, en el conflicto en Ucrania una oportunidad para luchar contra sus enemigos comunes. También intenta prepararse para rehacer la guerra de Chechenia, que terminó en el año del 2000 con la destrucción de la capital Grozny, así como la muerte de numerosos civiles, hasta 300.000 según cálculos más sombríos. Por ejemplo, la mayoría de los miembros del batallón Sheikh Mansour, cuyos efectivos totales se mantienen en secreto, son veteranos de al menos una de las dos guerras brutales que devastaron Chechenia, que había proclamado su independencia a finales de 1991. En la escena internacional, las relaciones de Chechenia con otros países están ampliamente mediadas por Rusia. Sin embargo, como una región estratégicamente situada en el Cáucaso del Norte, Chechenia ejerce una influencia regional notable, en el marco de las relaciones con los países vecinos del Cáucaso, como Georgia y Azerbaiyán. Chechenia juega un papel indirecto, a menudo en función de los intereses rusos. Su participación en iniciativas de seguridad regional contribuye a la estabilidad de la región, pero también está marcada por tensiones relacionadas con la gestión de las fronteras. Dentro de las organizaciones como la Organización de Cooperación de Shanghái, Chechenia actúa principalmente como una extensión de las políticas rusas, pero utiliza las plataformas para promover su papel como una región pacífica y en desarrollo. La Organización de Cooperación de Shanghái es una organización política, económica y de seguridad fundada en el año de 2001.
Su objetivo es fortalecer la cooperación entre sus estados miembros para abordar desafíos comunes como la seguridad regional, el desarrollo económico y la estabilidad política. Juega un papel estratégico importante en Eurasia, uniendo a países clave de Asia Central, Asia del Sur y del Este, así como Rusia. Estas relaciones refuerzan la percepción de Chechenia como un actor regional estabilizador, aunque bajo el liderazgo de Moscú. Además, se observa también en el mundo árabe, donde Chechenia desempeña un papel de escaparate y de interfaz, en particular con los Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudita. Chechenia, a pesar de su tamaño relativamente modesto, ocupa un lugar particular en la dinámica militar de seguridad de Rusia. Con sus fuerzas armadas, sus milicias paramilitares y su implicación en conflictos internacionales, se ha convertido en un actor influyente en el Cáucaso del Norte y más allá. Chechenia es una zona de amortiguamiento entre Rusia y Medio Oriente y desempeña un papel crucial en la seguridad de las fronteras meridionales rusas. Como República Federal, Chechenia también sirve como un puesto avanzado para vigilar y contener posibles amenazas terroristas o separatistas provenientes del Cáucaso o de regiones vecinas. Además, como una república relativamente estable en una región marcada por conflictos interétnicos y tensiones religiosas, Chechenia actúa como un modelo de pacificación, según la narrativa oficial rusa. Moscú, por lo tanto, utiliza a Kadyrov para demostrar que la estabilidad puede lograrse mediante un control centralizado y alianzas con líderes locales. Bajo el liderazgo de Ramzan Kadyrov, Chechenia ha desarrollado fuerzas armadas locales robustas, aunque técnicamente no sean un ejército independiente. De hecho, las Fuerzas Armadas chechenas, aunque integradas en el sistema militar ruso, poseen estructura propia y distinta. El tamaño de las fuerzas sigue siendo modesto en comparación con el ejército ruso, pero su composición está adaptada a las particularidades de la región. Se hace hincapié en las unidades de combate terrestre, capaces de operar en entornos montañosos y urbanos complejos del Cáucaso. Estas fuerzas incluyen a los Kadyrovtsi, que son milicias paramilitares. Oficialmente integradas en las estructuras de seguridad rusas, a menudo operan de manera autónoma y desempeñan un papel clave en la represión interna en Chechenia. También están las fuerzas especiales. Algunas unidades chechenas han adquirido una reputación temible, en particular las operaciones de contraterrorismo y conflictos asimétricos. En términos de equipamiento, las fuerzas de chechenas cuentan con el apoyo logístico y tecnológico de Moscú. Disponen de armas modernas, vehículos blindados y acceso a tecnologías de vigilancia y reconocimiento. Las milicias chechenas y las fuerzas afiliadas han estado involucradas en varios conflictos internacionales, reforzando su papel en la política militar rusa. Por ejemplo, en Ucrania, combatientes chechenos fueron desplegados en el marco de la invasión rusa, en particular en batallas clave como en Mariupol. Su participación fue altamente mediática para demostrar el apoyo de Kadyrov a Moscú. Las fuerzas chechenas también han sido utilizadas en operaciones en Siria, donde han servido para asegurar zonas y proteger infraestructuras rusas. Esta implicación internacional muestra que Chechenia no es solo un actor regional, sino una herramienta de proyección de poder para Rusia. Además de su participación directa en los conflictos, las fuerzas chechenas contribuyen a la seguridad regional, reforzando las fronteras del sur de Rusia. Su presencia disuade las incursiones de grupos terroristas activos en el Cáucaso y limita la inestabilidad transfronteriza. Por lo tanto, está claro que los Kadyrovtsi no se limitan a garantizar la seguridad interna. Su influencia se extiende a todo el Cáucaso del Norte, donde participan en operaciones contra los grupos insurgentes y redes terroristas. Esta presencia les confiere una aura temida y refuerza la posición de Kadyrov como un actor ineludible en la región. Sin embargo, su lealtad hacia Kadyrov, más que hacia las instituciones federales, plantea interrogantes sobre su papel en la estructura militar rusa. Así, la implicación militar chechena en los conflictos internacionales genera debates. Si bien permite a Chechenia reforzar su influencia y demostrar su lealtad a Moscú, también plantea preocupaciones de la centralización del poder militar en torno a Kadyrov y sus ambiciones políticas. Veamos ahora más de cerca los grandes momentos de 2024 para Chechenia.
En abril de 2024, se supo que los medios se preguntaban si Kremlin estaba buscando un sucesor para Ramzan Kadyrov. De hecho, según una investigación publicada por Novaya Gazeta Europa, un medio creado por varios antiguos periodistas de Novaya Gazeta, un periódico independiente cuyo director, Dmitry Muratov, obtuvo en 2021 el Premio Nobel de la Paz, Ramzan Kadyrov sufriría de una grave enfermedad. El Kremlin, por lo tanto, buscaría preparar su sucesión, y para ello podría recurrir a Abdi Alaudinov, de 50 años, hijo de un oficial del ejército soviético, habiendo formado parte durante mucho tiempo de la policía de Kadyrov. Parecía presentar sólidas garantías a los ojos del poder ruso. En diciembre de 2023, tomó palabra durante el Congreso de la Rusia Unida, el partido de Vladimir Putin. A principios de abril, fue nombrado número 2 de la Dirección General Político-Militar del Ministerio de Defensa ruso, un puesto destinado a legitimarlo tanto ante las élites chechenas como ante las federales. Sin embargo, muchas incógnitas permanecen. La principal concierne el verdadero estado de salud de Ramzan Kadyrov. Fue diagnosticado con una pancreatitis necrosante en enero de 2019, una complicación grave de la pancreatitis aguda que provoca la necrosis parcial del órgano. Esta condición puede causar una insuficiencia orgánica e incluso llevar a la muerte. Además de esto, también ha sufrido serios problemas renales, que fueron considerados como una amenaza para su vida. En septiembre de 2023, fue hospitalizado por una insuficiencia pulmonar aguda y puesto bajo ventilación artificial. Aunque se recuperó de esta crisis, las complicaciones médicas persisten y afectan su salud en general. Informes recientes indican que su condición ha dejado a sus allegados en un estado de depresión y que podría no recuperar la misma forma física. Al mismo tiempo, han surgido informes que afirman que Kadyrov acusó a su médico personal, Elkan Suleimanov, de haberlo envenenado, lo que habría agravado sus problemas de salud. Sin embargo, la situación sigue rodeada de misterio y especulación. Posteriormente, en agosto, Vladimir Putin viaja a Chechenia, donde se encuentra con su aliado Ramzan Kadyrov. La última visita del presidente ruso a Grozny trata del desplazamiento. Además, esta visita se produce con un contexto de tensiones crecientes, especialmente con la ofensiva sorpresa de las fuerzas ucranianas en la región de la fronteriza rusa de Kursk. Las fuerzas chechenas, desplegadas en esta región para hacer frente al asalto ucraniano, muestran la importancia de Chechenia en la estrategia militar rusa. Es, por lo tanto, una visita con acentos militares. Después de rendir homenaje al padre del actual líder checheno, el presidente ruso visitó una academia de formación de fuerzas especiales. Siguió un encuentro cara a cara con su aliado, Ramzan Kadyrov. Este último declaró lo siguiente: Querido Vladimir Vladimirovich, gracias por tomarse el tiempo de visitarnos. Lo hemos estado esperando durante 13 años. Y sé que tiene muchos problemas que debe gestionar, incluyendo los que conciernen a nuestra República Chechena. Luego, en octubre de 2024, Ramzan Kadyrov vuelve a estar en los titulares por haber amenazado a 3 diputados de las regiones vecinas que, según la agencia de prensa estatal rusa TASS, habrían conspirado contra él. De hecho, acusó a los legisladores rusos de las regiones vecinas de haber intentado ordenar su asesinato y los amenazó con una vendetta. Una vendetta es una forma de venganza prolongada y a menudo violenta entre las familias o clanes, generalmente en respuesta a un asesinato o una grave ofensa. La vendetta se basa en el honor y la justicia personal, a menudo fuera de los sistemas judiciales oficiales. Es importante saber que en Chechenia las disputas de sangre continúan con el asesinato de un enemigo o de miembros masculinos de su familia en respuesta de una ofensa percibida. Explicó durante una reunión con responsables de seguridad que hay testigos, personas a quienes ordenaron el asesinato, a quienes se les preguntó cuánto querían que se les pagara por hacerlo. El conflicto tiene su origen en una fusión de empresas que involucra al mayor minorista en línea de Rusia, Wildberries, y la empresa de publicidad exterior Rus Group, el que calificó de la apropiación de activos. De hecho,
Tatiana Kim, la mujer más rica de Rusia, poseía el 99% de Wildberries y ahora posee aproximadamente el 65% de la empresa fusionada con RBB. Ella solicitó el divorcio de Vladislav Bakalchuk, un accionista minoritario de Wildberries que se opuso a la fusión y a quien Ramzan Kadyrov apoya en este litigio. Una de las personas en la mira de Ramzan Kadyrov es Suleiman Kerimov, un rico empresario y senador ruso de Dagestán. Vladislav Bakalchuk acusó a este último de haberse apoderado de Wildberries. En septiembre del mismo año, 2 personas fueron asesinadas en Moscú, en un tiroteo relacionado con esta adquisición, frente a las oficinas moscovitas de la empresa. La situación que rodea a Ramzan Kadyrov en 2024 ilustra la complejidad de las dinámicas políticas en Chechenia. Mientras los rumores sobre su estado de salud y su posible sucesión agitan a los medios, Kadyrov sigue en el centro de numerosas intrigas, mezclando asuntos políticos, económicos e incluso vendetas. Estas tensiones reflejan no solo una influencia dentro de la República Chechena, sino también su papel en la estrategia global de Kremlin. Así, Chechenia, bastión estratégico para Moscú, bien podría encontrarse en un punto de inflexión decisivo, con repercusiones importantes para la estabilidad regional y las ambiciones geopolíticas de Vladimir Putin. Sobre todo, ahora está claro que Chechenia representa un activo estratégico clave para Rusia, tanto en los ámbitos militar, político y simbólico. Su posición geográfica y su papel en la estrategia militar rusa confirman su importancia, haciendo que Chechenia sea un punto de anclaje imprescindible en la política de seguridad e influencia de Rusia.